buenos días. De nuevo, Silvia, bienvenida. De nuevo Dios nos concede estar reflexionando en su programa Gilgal Nuevos Comienzos, Amadas por Cristo, de la Unión Femenil Ana. Mi nombre es Miros Hernández y hoy tengo el gusto de que nos acompañe Silvia Colunga. Silvia, gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes que nos hace el favor de escucharnos. Esperemos que la palabra traiga fruto para la gloria del Señor. Amén. Estamos estudiando el Salmo 42. Vimos en la primera parte que el salmista dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y vimos que el salmista también decía que mucha gente le preguntaba: ¿dónde está tu Dios? Porque estaba pasando por muchos problemas. Entonces nos recuerda que los momentos difíciles llegan cuando menos te los esperas, a veces más de lo que quisiéramos. Y en el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Parece, por lo que estamos viendo aquí, que él podía estar en el templo, podía estar alabando en un tiempo, pero ahora las cosas cambiaron y estaba lejos y no podía, o por estar lejos o por alguna otra circunstancia, no podía hacer lo que antes hacía. O sea, hubo un cambio grave en su vida. Así es. ¿Y cuántas veces nos hemos visto en situaciones así, en las que las cosas cambian? En las que todo aparentemente está bien y de pronto las cosas cambian y añoramos aquel tiempo cuando decimos, cuando éramos felices, ¿verdad? Dice la gente. Pero no es que éramos felices, sino que ahora están cambiando las cosas. ¿Te ha pasado, Silvia? Sí, me ha pasado en mi enfermedad esta última vez, ¿verdad? Que me tuvieron que dializar. Ya no era lo mismo. Ya era nada más de mi casa a consulta, pero ya no podía salir a ningún lado, ya no podía venir aquí a la iglesia, entonces ya no podía hacer muchas cosas que yo hacía. Bueno, ya no podía ni subir a mi casa porque no podía subir escalones, ¿verdad? Entonces sí fue un cambio muy drástico, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo siempre tuve mi fe y mi esperanza en Él, y sobre todo en su voluntad. Porque yo sabía que esa enfermedad pues no se iba a curar y que yo iba a seguir mi vida así, ¿verdad? Pero pues Dios en su misericordia, y yo clamaba a Dios, sí clamaba y le decía, ¿verdad? Pues si esta es tu voluntad de que yo voy a seguir así, yo te doy la gloria y la honra. Qué interesante, ¿verdad? Silvia, porque, bueno, para los que nos escuchan, Silvia es enfermera. Entonces ella no necesitaba que le explicaran qué estaba pasando en su cuerpo. Sí, porque yo estuve con pacientes dializándolos. Ok, entonces ella entendía lo que estaba pasando y tenías entonces dos cosas: tu conocimiento de enfermería, de lo que pasaba en tu cuerpo, y tu conocimiento de Dios y de su poder. Y de su poder, sobre todo. Entonces, tenías que sopesar qué de las dos cosas iba a gobernar tu alma, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, este cambio que pasó para el salmista lo llevó a la depresión, que es un riesgo que todos tenemos, ¿verdad? Tú estuviste en ese riesgo, ¿verdad? Sí. De entrar en depresión. Pero gracias a Dios, no. No entraste. Porque yo me metí en la palabra y yo escuchaba lo que Dios me decía en su palabra, sus promesas. Ok. Entonces, yo en sí tenía paz. Entonces, cuando ya me dan de alta, que dicen que pues no, ya no me van a dializar, voy con mi médico familiar, tenía estudiantes médicos ahí, y él les decía a ellos, ella es un testimonio de vida. Y le decía yo, no, yo soy testimonio del poder de Dios. Amén. De la misericordia que Dios tuvo conmigo. Sí. Le digo, porque en sí una enfermera también me dijo,
Cuando me iban a quitar el catéter, me dice, ¿le van a cambiar el catéter? Le digo, no, ya me lo van a quitar, ya no me dializa. Y se me quedó viendo, dijo, oiga, pues a usted Dios la ama mucho, porque de muchos, una persona. Entonces Dios la ama mucho, y le dije, sí, Dios me ama mucho. Sí, qué bueno que tuviste la valentía de poner en alto el nombre de Dios. Sí, y él sabía que el doctor sabía que éramos cristianos, pues se tuvo que jubilar, pero era una persona muy humana el doctor. Gracias a Dios. Nos tocó un buen doctor, por él y por Dios y la ayuda de él, me diagnosticaron el tumor canceroso y luego todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, Dios, yo sé, y se lo dijimos a él, Dios nos trajo aquí a este consultorio. Así es. Dios guía nuestros pasos. Porque yo ya traía el problema y no sabía, ¿verdad? Entonces, y ya con la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio a él, pues ahí empezó con exámenes y todo, y ahí empezó a salir todo. Bendito Dios. Si no, pues quién sabe. Así es. Si hubiera seguido en el mismo consultorio. Sí, pero Dios sabía, Dios puso todas las cosas. Sí, Dios así las puso. Gracias a Dios. Pero, cuando vemos a este salmo y vemos cómo el salmista dice que él estaba angustiado en su alma, y la palabra que usa aquí, que su alma estaba abatida, nos habla de depresión. Sí. Pero aquí lo que llama la atención es que antes había dicho que él tiene sed de Dios, del Dios vivo, que su necesidad es Dios. O sea que conoce a Dios. Exacto. Y aquí viene la pregunta donde uno dice, oye, una persona que conoce a Dios puede entrar en depresión. Pues yo digo que sí. Yo también digo que sí. Porque es tanta la tristeza o así, ¿verdad? Bueno, pues yo he pasado por muchas. Sí caí en depresión. Un tiempo. No, gracias a Dios, no, pues con la palabra y venir a la iglesia y las hermanas y platicar y todo eso me ayudó, luego la oración sobre todo, ¿verdad? Pero sí caí. Sí puedes caer, sí cualquiera, porque somos humanos, podemos caer en depresión. Y la pregunta o la evidencia de que él estaba entrando en depresión es que dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? El primer indicador de que nos estamos deprimiendo es que creemos que Dios se olvidó de nosotros. Lo que yo veo en la palabra es que aunque un hijo de Dios pueda llegar a la depresión, la diferencia es que cuando conoces a Dios no te tienes que quedar allí. Ahí, exacto. En la palabra, que es la palabra de Dios viva, tenemos las herramientas para salir de la depresión. Y sí se puede. Ahora, salir de la depresión no es fácil, pero es posible. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra que esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Entonces, promesas tenemos. Es más, en este salmo encontramos algunos tips que si los observamos, estoy segura que podemos asirnos de ellos como agarrarte de un palo para no hundirte en el mar de la depresión. Número 1, lo primero que yo veo es que cuando estás en depresión, el paso número 1 es reconocer que estás cayendo en depresión. Dice el Salmo, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Está reconociéndolo. Es muy importante, a veces nuestra soberbia no nos deja admitir que estamos entrando en depresión. Pero Dios nos dice, háblelo. Con Dios no tenemos por qué esconder nada más, Él sabe. Todo. Pero nosotros tenemos que admitir la necesidad. Es paso número 1, admitir que necesito a Dios. Paso número 2,
Dice en el versículo 6, después de donde dice mi alma está abatida, dice me acordaré por tanto de ti. O sea, el punto número 2 para mí es dejo de pensar en mis problemas y me acuerdo del poder de Dios. Me acuerdo cómo en otras veces Él me ha ayudado, me acuerdo cómo Él ha trabajado, me acuerdo cómo amigas como tú me han platicado cómo Dios la sacó. Me acuerdo lo que dice la Biblia. Cuando dejo de pensar en mí y me acuerdo de Dios, ese es el paso número 2 para ir saliendo de la depresión. Paso número 3, le hablas a tu alma. Muy importante, hablarnos a nosotras mismas, tener una voz fuerte para nosotras mismas, como quien dice, contrólate, ¿verdad? Sí. Dice, y 2 veces lo dice aquí y en el salmo que sigue lo vuelve a repetir. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? A veces nos hace falta una amiga que venga y te diga, hey, párale, está bien, estás en problemas, pero no estás haciendo lo correcto. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Si no hay nadie que nos venga a decir, nosotros solos decirnos, oye, alma mía, ¿qué te está pasando? No te ahogues ahí. Tenemos que aprender a tener control de nosotras mismas. ¿Sí? Punto número 4. Para mí, importantísimo. No soy psicóloga, no conozco nada de cómo se proceda con la depresión, pero lo he vivido y lo he visto. Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Alabar a Dios. Sin duda, te lo digo por experiencia, alabar a Dios cambia las cosas. Así es. Cambia tu corazón, cambia tu espíritu, cambia, porque alabar a Dios es reconocer que Él tiene el control y que Él merece la alabanza. Así es. ¿Ok? Punto número 5. Descansas en Dios en fe. Dice en el versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Él todavía no lo ve, pero dice, de día Dios mandará sus misericordias, y de noche su cántico estará conmigo. Por fe, el salmista dice, Dios me va a tener misericordia de mí. Y también vemos en la palabra una promesa que dice que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Recordar eso nos mantiene, ¿verdad? Así es. Eso es descansar en Dios en fe. No está diciendo, ya Dios me arregló todo. No, está diciendo, Dios va a tener misericordia de mí. ¿Va a cambiar la situación? No lo sé, pero la misericordia de Dios la voy a tener. Así es. El cántico de Dios, o sea, su apapacho, lo voy a tener también conmigo. Entonces, y mi oración al Dios de mi vida. Alabar a Dios, descansar en Dios en fe y reconocer que Él es nuestro Dios, es los pasos que vemos aquí en este salmo para que podamos no quedarnos en la depresión y a pesar de los problemas poder salir adelante. Pero tenemos que conocer a Dios. Así es. Tenemos que admitir que lo necesitamos. En el capítulo que te mostré, Silvia, que estábamos viendo en el episodio pasado, en Juan capítulo 7, verso 37, ¿qué dice, Silvia? Aquí está. Ay. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, yo quisiera que este programa cerrara con esta
declaración de nuestro Señor Jesús, que es muy importante, porque se paró en medio y dice que lo dijo, ¿cómo lo dijo? En alta voz. Y alzó la voz. Alzó la voz, nuestro Señor alzó la voz y dijo, si alguno uno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es una invitación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes sed? Deja de buscar en otras partes. Ven a Jesús. Él promete no solo aceptarnos, sino darnos agua, no para calmar la sed de este momento, sino un agua que fluya, agua viva que fluya de nuestro interior. Y ahorita podrías pensar, ¿cómo nos hace falta la lluvia, verdad? Que dice en Monterrey. Pues sí, pero esa lluvia satisface una necesidad del mundo, de lo que es el campo, sí. Pero nuestra alma que necesita solamente la palabra de nuestro Dios, y esta promesa de nuestro Señor Jesucristo es para ti, si la quieres recibir. Si tienes sed, ven a Jesús. Él tiene el agua viva. Dios te bendiga. Dios bendiga. Gracias, Silvia. Gracias.